y de paso empezamos a hablar del siguiente tema, la solicitud de algunos sectores que quieren ser vacunados, ¿no? Esta semana, y la semana anterior, se escuchó mucho el reclamo de los rotantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, que pedían, por considerarse justamente esenciales, estar dentro de estos registros. La ministra de Salud se pronunció al respecto, dijo que como esto es algo opcional, por el momento no van a ser incluidos, y queríamos hablar también con el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Mateo Martínez, además alguien que conoce muchísimo y que ha integrado en varias oportunidades el Comité Operativo de Emergencia de Salud acá en Tucumán en el marco de esta pandemia. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes y, por cierto, dispuesto a, espero poder hacer algunas acotaciones o aclaraciones que ustedes consideren que resulten necesarias, ¿no? Bueno, justamente para arrancar le queríamos consultar sobre el tema de los rotantes. No sé si es correcto decirles así a los estudiantes de medicina que están rotando por los hospitales, pero entendemos que la situación de ellos es angustiante y que la negativa del Ministerio de Salud a vacunarlos genera mucha más preocupación porque ellos tienen que seguir realizando sus tareas, ¿no? Y estar en contacto con el por ahí aclarar también, doctor, cuál es el rol, ¿no? de los estudiantes que están en esta condición. Bien, mire, en realidad que los estudiantes nuestros puedan ser vacunados sería una bendición. Eso lo deseamos y lo necesitamos en realidad tanto en la facultad, en todas las facultades, y no solamente los estudiantes de medicina, también los de enfermería, los de kinesiología, de la carrera de la Universidad de Tucumán, de otras carreras, y por cierto estudiantes de bioquímica, odonto, que están haciendo prácticas en algunos servicios de salud. Sí. Los estudiantes están expuestos a un riesgo incrementado porque la carga viral en los servicios de salud naturalmente suele ser mayor que lo que es afuera. Eso creo que hay que dejarlo muy claro. Ahora bien, nosotros tenemos una estructura de un plan que, si ustedes me permiten brevemente, es como una escalera de 4 peldaños. Sí. Un primer peldaño que dura un par de años en los cuales los estudiantes aprenden los fundamentos de la medicina, las ciencias básicas. Sí. Después viene cierta etapa de entrenamiento clínico en donde aprenden algo de oftalmología, otorrino, reumatología, etcétera, como para que la ciudadanía entienda con claridad. Y luego viene una etapa, el 6º año, que le llamamos practicantado rotatorio, en la cual el estudiante va a los hospitales centrales a hacer prácticas, a aprender practicando. Claro. Esa es la situación. Y la realidad es que en el 7º año, que en realidad a mí no me preocupan mucho más los chicos del 7º que los del 6º, primero porque están en condiciones de graduarse en brevedad. Sí. Y además en el 7º año se llaman pasantes y no rotantes porque no son practicantes en rigor, sino que van a hacer una pasantía, una estadía en un hospital rural o en un CAPS, y en el cual le devuelven a la sociedad parte de lo que han recibido. Por lo tanto, a mí la verdad que me encantaría, en principio, que puedan ser vacunados todos nuestros estudiantes. También tenemos docentes que no han sido vacunados porque no son médicos y muchos trabajadores no docentes que trabajan en el interior de los hospitales porque ahí tienen sede algunas de nuestras cátedras. Sí. El escenario es mucho más complejo y heterogéneo que lo que podría ser visto en primera instancia, pero sí nos encantaría que fueran vacunados. ¿Y usted ha intercedido ante las autoridades del Ministerio de Salud, digo, para solicitar que eventualmente se los pueda incluir? Ayer hubo una protesta, se está pidiendo justamente que desde la Facultad de Medicina también se medie en este tema. La facultad viene haciendo planteos desde el año pasado. Sí. De hecho, el rectorado de la UNT, con fecha, si mal no recuerdo, octubre o noviembre del año pasado, cuando ya se veía que iban a llegar las vacunas, ha hecho un pedido formal planteando que la comunidad educativa de la UNT debía ser considerada. Ahora bien, nosotros hemos insistido en varias oportunidades y hay un hecho muy concreto. Si mal no recuerdo, 29 de marzo de este año, yo mismo me fui junto con el decano de la UBA y la decana de la Universidad de la Patagonia Austral, y nos presentamos en el Ministerio de Salud, pedimos audiencia a la ministra Bisotti para pedir que los estudiantes, sobre todo en la práctica final obligatoria, puedan ser vacunados. Sí. No hemos obtenido en ese momento una respuesta favorable, pero entendemos, y esto sí quisiera dejar claro, primero, necesitamos que nos vacunen y entendemos que pueda ser no la mayor prioridad. Cuando uno ve los datos procesados por el Ministerio de Salud de la Nación, ve que más del 80% de las personas que fallecen tienen más de 60 años. Sí. Aunque más del 80% de los que se contagian tienen menos de 60. Claro. Es cierto que la mortalidad está bajando de edades, pero lo cierto es que los grupos de riesgo siguen siendo aquellas personas de más alto riesgo, las que tienen comorbilidades o que son adultos mayores. Esas personas tienen un riesgo, no sé si
más alto que los otros de enfermarse, pero sí tienen un riesgo mucho mayor de morir en el caso de que se enfermen. Entonces, lo que yo como responsable de una institución educativa sí deseo y rogaría que en algún momento nos vacunen, sobre todo los estudiantes que más expuestos están. En este caso, me preocupan más los del interior. ¿Qué cantidad de estudiantes son, doctor, los que estarían en esta condición? En el practicantado rotatorio, que son los chicos que han hecho oír sus reclamos, son 125 estudiantes. Sí. Y en el interior de la provincia, un poquito más, son poco más de 130 que están realizando las prácticas rurales, como ustedes en alguna oportunidad han hecho entrevistas a los chicos. Sí. Y en el caso de las prácticas rurales, como son hospitales muy pequeños y los chicos ven de todo, aprenden y trabajan y ayudan mucho en muchas situaciones, es una situación diferente en los hospitales centrales, en las cuales muchas veces no pueden tener acceso a algunos lugares porque son lugares que están reservados a personal más entrenado para que atienda pacientes. Doctor, de ese total de estudiantes que están rotando, ¿hay un porcentaje de saber cuántos de ellos se contagiaron o estuvieron en contacto directo con el virus? Bueno, ¿se contagiaron o que tuvieron alguna situación grave, tuvieron alguna afección en la salud? Mire, no hemos tenido ni siquiera a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, excepto un caso que puedo comentar del año pasado, datos que nos muestren el número de jóvenes que pudieron haber sido afectados. Sí. De hecho, lamentablemente, buena parte de este último año y medio, no hemos tenido que hacer modalidad virtual. De hecho, hoy, con estas restricciones que obran hoy a partir del decreto del presidente, de la resolución del COE, y de una resolución del rectorado, hemos vuelto de primero a sexto año a modalidad virtual hasta que pase un poco la tormenta. Y le hemos pedido ayer precisamente, nos hemos reunido con la Secretaría Ejecutiva y le hemos pedido encarecidamente que los estudiantes de séptimo año puedan continuar sus actividades, primero para que terminen de graduarse y para que puedan no solo graduarse, sino ir a alimentar los déficits que tiene el sistema de salud, porque hay gente que se enferma o gente que se jubila, etcétera, y eventualmente ingresar a la residencia. Ese pedido formal ya está hecho al Ministerio y abarca sobre todo al séptimo año, que es el punto más crítico de la carrera, no tanto al sexto año. Exacto. Y sí, un comentario, una anécdota. En realidad, el año pasado tuvimos la tragedia de perder un estudiante que se contagió de COVID, pero no murió de COVID, como bien decían los médicos que lo asistieron, sino con COVID. Es decir, ingresó por un problema de salud neurológico que requería una cirugía neurológica. Fue muy bien atendido en el Hospital Padilla, en el Hospital Público. Incluso mediamos nosotros, porque los docentes, los médicos que lo asistieron son a su vez docentes de la facultad, y lamentablemente tuvo, más allá que la evolución de su enfermedad era una cosa muy, muy seria, se contagió en el hospital y bueno, murió con COVID, pero no por COVID necesariamente. Es el único caso que tenemos registrado en esas circunstancias. Y sí de otras provincias a quienes hemos ayudado. Me estoy acordando en este momento de jóvenes que han estado internados en Jujuy y en Salta, estudiantes de medicina, estaban aislados, no se estaban tomando clase el año pasado, pero sí hemos dado una pequeña ayudita en su momento a esa situación. Doctor, ¿cómo está viendo usted desde su lugar como decano, como médico también, el panorama que presenta la situación sanitaria en Tucumán? Esta mañana decía gente de Ciprosa, directivo de Ciprosa, que se llegó a una ocupación del 89% de las camas, que habían trabajado con fuerza para liberar camas a la mañana y que a la noche se habían vuelto a ocupar todas. Bueno, nada, ayer hablábamos con intensivistas que nos decían falta muy poco para que haya que elegir entre a quién le damos un respirador y a quién no. ¿Cómo analiza usted esta situación? Mire, yo usaría dos adjetivos si ustedes me permiten. Uno es de una honda preocupación y lo otro es una cierta esperanza. La honda preocupación es porque, los casos están aumentando. Acabo de escuchar los 100.100 casos en la mañana solamente. Con unos amigos discutíamos ayer, antes de ayer, que seguramente en mediados de la semana íbamos a tener un aumento muy marcado. No olviden de que el personal de salud también necesita el fin de semana al menos un poquito descansar. Siempre hay una caída el fin de semana, no porque haya menos casos, sino porque hay menos registros, hay menos control. De manera que siempre va a haber un pico en medio de la semana y una caída sobre el fin de semana. Estos son los números reales, el 1.100 de hoy, que seguramente terminarán en 1.200, 1.300 de tarde. Eso es muy preocupante. Más los comentarios que escuché del doctor Holguín de los prestadores privados, me hacen creer que estamos en una situación extremadamente crítica, y de allí viene la necesidad de que todos los sectores, todos, sin excepción,
depongamos nuestros derechos, nuestras necesidades personales en aras del bien común. Permítanme que me exprese, pero nadie duda que los bares necesitan y restaurantes trabajar y ahora los gimnasios. Nadie tiene la menor duda de eso. Pero tampoco está la menor duda, al menos yo no la tengo, de que no hay otro modo de controlar esta situación que restringiendo la circulación de las personas, porque el virus viaja con las personas. Sí. Yo, en un diálogo con usted, Carolina, en algún momento creo haber usado la metáfora de que en enero del año pasado viajaba en aviones y cruceros, después en ómnibus de larga distancia y por fin en el colectivo urbano. Sí. Esta situación se mantiene. La movilización nuestra en la ciudad. Hoy he visto con esperanza de que un informe del ministro Maley que hablaba de 2/3 de los tucumanos, más o menos 2/3, estarían acatando las medidas de enclaustramiento que tenemos, que a nadie le agradan, a nosotros nos entorpecen enormemente, sobre todo, y creo que es bueno que la ciudadanía sepa, nosotros graduábamos 300 estudiantes por año, aproximadamente en promedio. Sí. El año pasado logramos graduar poco más de 120. Claro, este año el camino que llevamos es igual, pero ahí tenemos un problema moral. ¿Qué hacemos? ¿Graduamos por decreto con el solo fin de que tengan el título o nos esforzamos por formarlos todo lo que podamos? Todo lo que podamos en estas circunstancias extremadamente. Claro, muy difícil en estas circunstancias. Muy difícil, claro, muy difícil. Claro. Miren, hay un informe que recomiendo analizarlo de la UNESCO para América Latina, que plantea 3 o 4 cosas que son muy duras. La primera es que los estudiantes pierden aprendizaje. No tienen la misma formación que en tiempos de fuera de la pandemia. Las universidades pierden estudiantes, las carreras perdemos estudiantes, porque a los chicos más humildes en su condición económica les cuesta mucho seguir este régimen duro y exigente de la virtualidad que exige tener algunas condiciones tecnológicas que no todos las tenemos. Sí. Otra cosa que se está observando también es ahondar la brecha de género. Las chicas, como no están pudiendo ir a cursar, están siendo involucradas cada día más, sobre todo en las familias más humildes, en tareas domésticas, por lo tanto, eso incrementa la brecha de género. Y hay un dato que para mí es enormemente preocupante: casi todos los gobiernos de la región, sus razones tienen, están priorizando otras cosas antes que la educación. Entonces el impacto en la educación va a ser muy complicado porque en el largo plazo va a haber desfinanciamiento de la educación superior y esas consecuencias las vamos a sufrir. Bueno, yo le quería preguntar justamente a propósito de esto último que usted dice, ¿no? Porque ya en algunos días más se vence este decreto, ¿no? Que regía durante 9 días. No sé qué decisión se va a tomar desde el gobierno nacional, qué va a pasar en general, pero la pregunta sobre lo que no se está hablando por el momento es la cuestión educativa, ¿no? ¿Cómo se va a seguir con respecto a eso? Por lo que entiendo, ¿usted le parece propicio que la educación continúe de manera presencial, entiendo, ¿no? ¿O sería eso una recomendación, digo, a las autoridades? Mire, yo hasta hace una semana en que empezó una escalada muy fuerte de casos, yo abogaría por lo presencial. De hecho, nuestra facultad estaba con todas las dificultades existentes funcionando razonablemente con presencialidad. Ahora, esta decisión del Gobierno de la Nación, acompañada por el COI, por nuestra universidad, de cerrar toda actividad educativa hasta la semana que viene, a mí me parece absolutamente razonable, porque implica la circulación de mucha gente. Si en el tiempo previo a esta escalada de casos, los ciudadanos hubiéramos realmente respetado las pautas de conducta que son harto conocidas por todo el mundo, probablemente no hubiéramos tenido esta escalada de casos. Sí. Lo cierto es que culturas, pueblos más disciplinados que el nuestro, los orientales sobre todo, algunos dicen que en Oriente es porque tienen gobiernos autoritarios, es algo de razón hay, pero lo cierto es que tienen sociedades más disciplinadas, mucho menos transgresoras que las nuestras. Estas transgresiones que nosotros tenemos, mientras está una meseta razonablemente baja, una situación razonablemente controlada, son las que generan los picos. Yo no creo que al presidente de la Nación le haya hecho gracia firmar un decreto como el que ha firmado, disponiendo el enclaustramiento forzoso, obligado de todos los ciudadanos del país, con el enorme descontento que el país tiene. Claro. Eso no le hace gracia nada. Pero me parece que no había otra alternativa. Le hago una consulta más, ¿no? Usted sostiene la importancia, bueno, de que no nos movamos, de que la sociedad por unos días o por un tiempo determinado esté quieta para que el virus no siga circulando.
como un factor importante para prevenirlo y también las transgresiones a eso como un factor importante que inciden en la situación grave sanitaria que estamos atravesando. Pero en este escenario, ¿cuánto incide la campaña de vacunación, las demoras, por ahí que la vacuna no esté llegando a todo el mundo, que se hayan prometido vacunas antes que todavía no llegaron? ¿Qué análisis hace usted de ese escenario del tema de la vacuna? Mire, yo creo que aludí hace un ratito a la palabra esperanza. Sí. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo el desarrollo de una vacuna con tanta velocidad como ahora. Es un enorme triunfo del sector científico, no tenga duda. Pero también es un gran fracaso del sector empresario. Porque también hay que decirlo, hay un problema de negocio detrás de las vacunas, sí, en la cual multinacionales, algunas administradas por empresas multinacionales y otras por estados, están apropiándose de la vacuna y los países centrales tienen excedentes enormes. Ustedes han publicado en varias oportunidades, sí, claro, que países como Canadá, Estados Unidos o varios países de Europa pueden vacunar 3, 4, 6 veces las poblaciones que tienen. Y la pregunta es, ¿por qué hago eso sino para especular? ¿Por qué hago eso sino para someter? Fíjense que la ONU armó un fondo que si mal no recuerdo se llama COVAX, sí, es un organismo que nuclea a algunos gobiernos del mundo, a empresarios, a ONG, para que aproximadamente 170 o 180 millones de dosis de vacunas sean distribuidas en el mundo para poder vacunar por lo menos al 20% de esos países más bien poco desarrollados. A nuestro país le toca una porción. A la fecha han sido destinados, la tercera parte han sido distribuidas, 2/3 partes no han sido distribuidas. Y eso se debe al egoísmo, esta palabra hay que emplearla, de algunos gobiernos, a la codicia de algunas empresas que atesoran algo que debiera ser un bien común de la humanidad. Creo que las tensiones, amigos, que estamos viviendo ustedes, yo, los ciudadanos en Tucumán, tienen una causa muy sencilla. No tenemos vacunas suficientes. Por lo tanto, ¿Y qué papel, doctor, a propósito de esto, juega esto de lo que se habla mucho, ¿no? Y cuando se menciona la gestión que está haciendo Alberto Fernández para conseguir vacunas, la geopolítica, ¿no?, que se vino hablando en estos días. Ay, Emilio, usted me hace una pregunta difícil. Yo preferiría contestarla en privado, pero con algunos amigos siempre decimos que la guerra comercial Oriente-Occidente apela a recursos a veces crueles. Si es chino, es de segunda mano, seguro, y perdón por la expresión, seguro es berreta. Si es ruso, es autoritario. Y si es de los países árabes, seguramente hay algo detrás. Esto es parte de una guerra comercial que desconoce que el Instituto Gamaleya, de Alexander Gamaleya, donde se desarrolla la primera vacuna de la Sputnik V, es el Instituto de Virología más grande del mundo. La ciencia rusa y china tienen un desarrollo enorme, tan grande como el nuestro, al cual en Occidente lo conocemos poco, pero eso no nos autoriza a denostar. Creo que hay problemas geopolíticos, Carolina, hay problemas comerciales en esto, hay multinacionales. Le puedo mostrar algunas tasas que he estado evaluando de cómo las ofertas de empleo han caído en todo el mundo, cómo el desempleo ha incrementado, cómo la mitad de las empresas de turismo del mundo están quebrando, cómo los gastronómicos están sufriendo horrores, pero las multinacionales farmacéuticas están haciendo negocios como nunca en su vida han soñado hacerlo. Nunca en su vida han soñado hacerlo. Y hoy leía con mucho estupor que el doctor Holguín, en el diario de hoy, decía que no solamente cuando quiero comprar algunos insumos que necesito, los laboratorios me están imponiendo aquellos que no necesito. Allí está la crueldad y la codicia de un sector, y este sector no es el Estado. El Estado tiene muchas deficiencias, muchos errores, y en el tema de vacunación ha cometido errores, pero la verdad que el apoyo del sector privado todavía no se ha visto. Doctor, gracias, doctor. Gracias, como siempre, la verdad, un gusto, un placer escucharlo. Un placer. Le mandamos un saludo grande, cuídese. Hasta luego. Muy amable, muchas gracias. Que tenga doctor Mateo Martínez, decano de la Facultad de Medicina, hablando sobre muchos temas, con su mirada, con su análisis de la situación que estamos atravesando. Vamos a un corte y ya venimos con más información.